Listo. Hola, muy buenas tardes. En Medellín nos mueve la cultura. Es el tiempo de las mujeres y de la revolución del amor. La alcaldía de Medellín les da la bienvenida a la 16ª fiesta del libro y la cultura, Tiempo de Imaginar, que tiene sentido por la cultura. ¿Y tú qué haces para reconocer el valor de la cultura? Les recuerdo que la Biblioteca Pública Piloto está celebrando su aniversario número 70 de ser un puente entre tiempos y vamos a estar aquí con programación continua todo el tiempo. En este momento vamos a dar inicio a la charla Influenciadores, mediadores y académicos. ¿Qué hay detrás de los contenidos digitales en tiempos de hiperlecturas? Nos acompañan Alexander Zambrano, mediador de la Biblioteca Digital de Bogotá, Karen Lopera, bookstagrammer, y Gregorio Herrera, docente universitario. Nos va a estar moderando Ana Zuluaga, articuladora digital del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Agradecemos su asistencia y esperamos que disfruten. Muchas gracias. Bueno, saludamos a todos los presentes y a todas las presentes. Como ya nos dijeron, estamos en influenciadores, mediadores y académicos. ¿Qué hay detrás de los contenidos digitales en tiempos de hiperlectura? Yo voy a complementar un poquitico el perfil de los invitados. Tenemos a Karen Lopera, ella es creadora de contenidos literarios, además es promotora de lectura. También es gestora cultural, como ya nos dijeron, bookstagrammer, y además, como dato curioso, es excontadora, aunque todavía hace por ahí algunas cositas, pero eso no lo podíamos dejar pasar. Está también con nosotros Gregorio Herrera, él es gestor cultural, promotor de lectura, profesor y artista, es artista de teatro, ¿cierto? En la actualidad es profesor del pregrado en literatura de la Universidad de AFIT y hace parte del equipo de formación de vicepresidencia y gestión humana de Bancolombia. Y Alexander Zambrano, que es comunicador social con énfasis en producción editorial y multimedia, especialista en gestión cultural, interesado en el rol de las bibliotecas en el siglo XXI y parte del equipo de mediación y planeación de proyectos digitales de la Biblioteca Digital de Bogotá. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta charla y lo primero que yo quisiera preguntarles a los invitados es, desde su perspectiva, cómo viven esto de la cultura digital. Entonces, no sé si Karen nos quiere contar un poco como del acercamiento con las redes sociales y las nuevas narrativas. ¿Cómo lo vive ella de influencer? Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá, por acompañarnos en este espacio. Bueno, ya contaron que yo, pues que mi pregrado es contaduría. Me sale ese TikTok que está tan de moda en este momento. Exactamente. Y en mi caso, pues hubo un antes y un después. Eso fue la pandemia, muy cliché podrá ser, pero sí. Yo ahí comprendí como la fragilidad de la vida. Yo dije, ¿qué es esto tan miedoso? Como que hasta un abrazo ahora, pues hay que reevaluarlo, hay que temerle, que la vida pues es como tan más frágil de lo que pensaba. Entonces, no sé, comprendiendo esa finitud, me dio como por revisarme y pues ver que me apasionaba realmente. También tuvo con ello que ver el concurso de Medellín en 100 palabras. Y la fiesta del libro de Medellín. Para mí esto es una experiencia pues muy surreal porque primero yo no soy una lectora temprana, yo no soy una lectora de que cuando era niña me apasioné por la lectura, sino que fue hace unos 5 años la fiesta del libro de Medellín la que me enamoró de la lectura. Y me acuerdo que cuando yo venía a las charlas, pues yo le decía a mi esposa que por allí anda, hagámonos atrasito porque de pronto hacen una pregunta y que no me vaya a tocar a mí. Entonces yo he cambiado mucho. Ya estás acá al frente conversando súper tranquila. Para mí eso era muy aterrador, no tenía tampoco nada de fotos de esa época, no me gustaban las redes sociales y como ven soy la cuota bookstagrammer de esta charla. Y entonces lo que sucedió es que me di cuenta de que la literatura pues básicamente era mi salud mental y de que en la adultez la salud mental lo es todo.
y que me interesa demasiado promover el contacto con las personas, enseñar, y así fue como fui dando ese giro hasta estar acá y pues ya ser promotora de lectura, ser gestora cultural, cambiar completamente mi formación también. Y bueno, y esa aproximación con las redes fue muy inocente, porque lo que yo hice fue como someterme a mis miedos. Yo dije, bueno, le he tenido durante toda mi vida mucho miedo a muchas cosas. No tengo fotos de hace 3 años hacia atrás. Por ejemplo, yo me siento incómoda ante las cámaras, muchas cosas. Entonces dije, bueno, como que todo va cuadrando de pronto por redes sociales, empezar a contar sobre lo que leo. Yo no creí que eso le iba a interesar a absolutamente nadie. Fue difícil también como decir qué clase de contenido quiero hacer. Sabía que quería contar historias porque a mí me fascinan. Y así fue como empezó todo. No tenía ni idea de que era un bookstagrammer. Para muchas personas de pronto tampoco puede haber idea, y básicamente es como la parte literaria de Instagram. También Instagram, yo decía, pero Instagram además es como la red de los más bellos, de los que van a más paisajes, no, qué preocupación. Entonces, a partir de ahí, pues ha cambiado mucho mi vida ya en 2 años con esta cuenta, y bueno, fue una sorpresa. O sea, yo a esas alturas, yo no sé en 2 años yo en qué voy a parar. Ahí nos vamos transformando poco a poco. Yo creo que la pandemia nos transformó a varios, pero quisiera preguntarle a Alexander, desde el punto de vista del mediador, esas nuevas tecnologías, ¿cómo potencian tu papel? Yo les decía que acá yo estoy en desventaja en esta charla porque tenemos tres sectores, ¿no? Está pues el sector privado, está la academia y yo que represento al sector público, al paquidérmico, al que siempre llega tarde a todo. Si hay una evolución acá, al sector público llega 40 años después. Por eso te dejamos de segundo, para que no se hubiera rezagado. Para que no se viera tan mal después de todo. Yo trabajo con la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá, así como la red de Medellín. Nosotros tenemos más de 130 espacios de lectura y ahorita estamos haciendo un esfuerzo grande en también hablar de lectura en digital, porque normalmente cuando hablamos de bibliotecas, pues todo el mundo piensa en el libro físico, en el olor del libro, en el préstamo, pero muchas veces la lectura en digital es algo que dejamos un poco de lado. Desde Biblioret estamos haciendo el esfuerzo, ya llevamos más o menos 3 años consolidando la Biblioteca Digital de Bogotá. Ahorita en un ratico se las muestro, y para nosotros desde el sector público también es una apuesta por la posibilidad, porque si bien no todos quizás quieran leer en digital, queremos darle como la oportunidad a las personas, la posibilidad de que puedan encontrarse con los libros, con la literatura, a partir de lo digital también, porque lo digital pues tiene ciertas ventajas. En el caso de las bibliotecas públicas y de los libros, es que yo puedo consultar libros desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, ustedes acá desde Medellín pueden afiliarse a la Biblioteca Digital de Bogotá y tener acceso a más de 3 millones de recursos, libros digitales, literatura interactiva, juegos, audiolibros. Entonces es una oportunidad también para potenciar ese acceso como con el conocimiento, ese acceso a la información, que al final es una de las misionalidades de la biblioteca pública. La biblioteca clásicamente surge para eso, para brindar acceso y democratizar como la posibilidad de acceder a la información. Yo aparte trabajo en una línea, eso de que soy interesado en el rol de las bibliotecas en el siglo XXI, es verdad, pues porque la línea en la que yo trabajo es cultura digital e innovación. Pues por un lado tenemos las bibliotecas digitales, es como cómo se ve la lectura en términos digitales, pero por el otro lado tenemos laboratorios de co-creación, espacios maker. Entonces también es entender hasta qué punto las bibliotecas cambian y se modifican para estar al paso de las necesidades que tienen las personas en este momento, y dejar de ser como el Estado y esa institución lenta, sino empezar a ofrecer como cosas atinadas a las necesidades de las personas, en este caso desde la co-creación, desde pues como la creación y la cultura maker, y desde el desarrollo de contenidos digitales, que eso también además tiene un reto de formación, porque siempre nos dicen, claro, hay una biblioteca digital, pero ustedes dejan detrás a las personas que no tienen internet, que no tienen celulares. Ahorita las estadísticas dicen que más o menos como el 80-90% de las personas tienen celular, pero hay que pasar por un proceso de alfabetización informática, de alfabetización tecnológica. Entonces son unos retos grandes. Además de crear contenidos, hay que apoyar como en el uso de las tecnologías, y esa también es un rol importante que tenemos como bibliotecas pues públicas y como bibliotecas digitales. Entonces ahí estamos como en ese camino de tratar de entender cómo hacemos para fomentar también la lectura en digital y promover ese acceso a la información. Si uno cree que las brechas en lo digital solamente se limitan como al acceso a la tecnología, pero también están las brechas en habilidades, en género, en un montón de cosas que a las bibliotecas nos toca, digamos, dentro de lo misional, estar pues ahí como
tratando de minimizarlas un poco. Y quisiera preguntarle a Gregorio desde la academia también, así como se han transformado las bibliotecas, cómo se ha transformado la academia y los estudios literarios con respecto a lo que se habla de las nuevas narrativas, de pronto pues en las universidades, en el currículo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también a la Biblioteca Pública Piloto por la invitación a este espacio. Yo puedo hablar, digamos, desde mi experiencia del pregrado en literatura de la Universidad de AFIT, del que hago parte. Antes mi experiencia pues había estado aquí en eventos del libro durante 5 años con un proyecto apasionante que fue el Salón de Nuevas Lecturas. Creo que ese fue mi vínculo directo también con pensar que los contenidos no siempre tienen que ser libros, porque esa es como la gran pregunta que tenemos. Y esa es la pregunta que tenemos en el mundo editorial. Muchas veces decimos como yo quiero publicar y a uno le decían como los sueños que uno debe tener en la vida son sembrar un árbol, escribir un libro. Y bueno, está bien lo de escribir un libro, lo importante es pensar como en qué formato se dispone. Y ahí es donde entra el juego de lo digital. Entonces en la academia, aunque a mí me pesa un poquito también como ese rol cuando académico, pues yo no estoy dedicado completamente a la academia, sino que hace parte como de mi acción profesional. Ahora estoy dedicado al sector corporativo, donde necesariamente la tecnología tiene que estar a la vanguardia. Pero en la academia, pues nos dedicamos a investigar un poco y a entender cómo se disponen los contenidos en este mundo de la digitalidad. Nunca en la historia de la humanidad se habían producido tantos libros como está pasando en este momento. Y hablemos de este año, del 2022. Y nunca se está leyendo tanto en digital como pasa ahora. O sea, la pandemia aumentó las ventas de los ebooks y los audiolibros como un 115%. Bueno, ahora a mí no me gustaban mucho los datos, pero ahora me gustan mucho los datos. Y ahora que estás en Bancolombia, ahora que en lo corporativo, te gustan el mucho sector los datos. corporativo me hace saber que los datos son muy importantes para hacer un seguimiento. Entonces, nos dedicamos también a reflexionar y entender cómo se dan esas curvas de la evolución de los contenidos, cómo se están entregando y qué está haciendo la gente. Ahorita viene la Feria de Frankfurt en Alemania en octubre. El 19 de octubre inicia la Feria de Frankfurt. Soy fiel seguidor de las ferias del mundo. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, TikTok, que tal vez aquí muchos tendremos TikTok y solamente los tendremos para ver, no para publicar contenidos, es la primera plataforma que tiene un stand comercial en una feria como la Feria de Frankfurt. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, una plataforma como TikTok en la Feria de Frankfurt? Bueno, eso nos interesa saberlo a la academia, por más raro que parezca. Porque no solamente queremos leer a Riquet, no solamente queremos hacer como un incisivo estudio literario, sino que queremos darnos cuenta qué está pasando en el mundo. Y eso implica que la academia tenga que salir a la calle y que tengamos redes sociales y que estudiemos redes sociales y que nos metamos a Wattpad. En ese momento TikTok tiene un club que es el club TikTok Book, donde tiene 65 mil millones de visitas. Los contenidos que tienen ahí están leyendo a Jane Austen. De hecho, Persuasión es como su libro top. Entonces tenemos un montón de millones de personas en el mundo que están volviendo a leer clásicos de la literatura gracias a una plataforma digital. Eso nos interesa saberlo a nosotros. Cómo la gente está consumiendo esos contenidos y de qué manera los tenemos que entregar. Entonces nos interesa saber que no siempre es un libro, sino cómo como gestores de contenidos buscamos la mejor forma de que ese contenido se disponga para los otros. Listo, entonces voy a irme en reversa y te voy a preguntar, Grego, desde el papel de profesor, ¿cómo haces la curaduría de los contenidos que das a los estudiantes en una clase? Y ya luego me responden también Alex y Karen, ¿cómo seleccionan sus contenidos, tanto para la mediación a través de las plataformas digitales como de TikTok e Instagram? Bueno, el espacio de la educación es absolutamente un espacio de cooperación. Si uno no lo entiende como un espacio de cooperación, uno todavía sigue jerarquizando el conocimiento y uno se va a quedar corto. Entonces es necesario poder escuchar lo que está pasando ahí en la clase. Es necesario que los estudiantes pues le enseñen a uno. Creo que parte de la curaduría de los contenidos tiene que ver con uno también dejarse enseñar y también poder visitar esa información que tal vez yo no tenía, de la que no tenía conocimiento. Hace poco conocí una propuesta de la Biblioteca de Nueva York que se llama Instant Novels, que es una publicación que hace la Biblioteca de Nueva York de pequeños fragmentos de clásicos literarios en Instagram. Resulta que yo no sabía eso, lo supe porque uno de mis estudiantes me contó que eso estaba pasando. Inmediatamente seguir Biblioteca de Nueva York, mirar Instant Novels, pues empezar a hacerle como un seguimiento a esta propuesta. Entonces la curaduría tiene también que ver con la necesidad que tiene el otro. Nuevamente, la jerarquía del conocimiento no es lo que yo creo que el otro debe saber, sino qué es lo que el otro necesita. Entonces el profesor necesita meterse a TikTok para saber cómo funciona.
necesita meterse a Instagram y suscribirse a listas para saber qué es lo que está pasando en el mundo literario. No dejar de olvidar los estudios académicos también sobre el sector del libro, sobre las editoriales, pero ahí a la vez estamos visitando como otras formas que muchas veces nos parecen como poco académicas. Pero es que ahora la academia es otra cosa, ahora la academia tiene que probar la calle, hay que brujear el mundo para poder darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo y no podemos hacer como un espacio escindido de la realidad. Entonces, curaduría de contenidos creo que es un asunto conjunto. ¿Qué necesita el otro? Y yo como profesor, ¿cómo me pongo en la tarea de estudiar lo que necesita el otro para disponerlo de la mejor manera? En nuestro caso, pues los contenidos varían, porque pues también depende cómo queremos enfocar la curaduría. Nosotros consideramos a la Biblioteca Digital de Bogotá una biblioteca más de Biblored, incluso si ustedes buscan, la definimos como un espacio público para el encuentro con el conocimiento, para la creación de vínculos entre ciudadanos y para el entretenimiento. Y en esa medida, como una biblioteca más, pues así como las bibliotecas clásicas, teníamos que tener como esas grandes enfoques, colecciones, servicios, formación y mediación. Entonces nosotros, claro, no podemos hacer una mediación tradicional porque no podemos hacer tan fácilmente un encuentro con el autor, un café literario, pues porque estamos en el sector, pues estamos digital, no tenemos un espacio físico. Entonces nos tocó pensar cómo vamos a hacer la mediación digital. Y ahí empezamos a descubrir varios canales. Uno, por ejemplo, son redes sociales. Nosotros tenemos una red social que es Instagram, que empezó hace poco, y ahí lo mismo, pues nos toca pensar en unos públicos específicos, a quién le queremos llegar, y a partir de eso, y sobre todo como con las conversaciones actuales, tratamos de llegar y hacer ejercicios de mediación. Entonces, por ejemplo, hace poco se murió la reina Isabel. Entonces, pues, aprovechamos eso, hicimos una recomendación de un contenido de un libro inglés por cada una de las décadas que vivió la reina. Entonces, es como un ejercicio de mediación a partir de conversaciones pues, como tradicionales. ¿Qué está pasando? ¿De qué está hablando la gente? Y a partir de eso empezamos a hablar. Otro de los escenarios de mediación es la misma plataforma de la biblioteca. Si ustedes entran a la Biblioteca Digital de Bogotá, www.bibliotecadigitalDeBogotá.gov.co, van a ver que hay unos mecanismos en la interfaz que permiten como esa mediación. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, exposiciones digitales. Las exposiciones hay dos tipos. Unas son como curadurías que hacemos pues, con curadores invitados a partir de colecciones como grandes que tengamos. Para el año pasado hicimos una sobre Manuel Zapata Olivella, por el centenario de su nacimiento. Que te lo subas. Por el centenario, uy. Hicimos una de Manuel Zapata Olivella por el centenario de su nacimiento, y es porque teníamos una colección digital de libros de la Universidad del Valle. Eran más o menos 15 libros de la obra de Manuel Zapata Olivella, y en la exposición digital lo que hicimos fue contar su vida y obra a partir de audios, de videos, de mapas que mezclaran, pues que la gente entendiera cómo vivió Manuel Zapata Olivella, cuál es su obra, pero que tuvieran ese acompañamiento, porque para nosotros eso es la mediación, como ir acompañando a las personas en el desarrollo de su camino lector. No necesariamente decirle, vas a leer esto, sino mira, estas son las posibilidades que hay en términos de mediación, tú elige qué quieres leer y elige qué es lo que te gusta. Y ya la última curaduría tiene que ver con las colecciones de la biblioteca. La biblioteca ahorita más o menos tiene 3 millones de recursos a partir de plataformas pagas o de recursos de cosechamiento, y con el cosechamiento nosotros, por ejemplo, esa es una de las grandes virtudes técnicas de la biblioteca, y es que es una biblioteca agregadora. Eso quiere decir que nosotros constantemente podemos agregar contenidos de otras instituciones. Por ejemplo, los informes de la Comisión de la Verdad los podemos agregar a la biblioteca. Si pasa algo con alguna institución pública, privada, tesis, podemos irlos agregando, y hacemos comités de selección para saber qué le interesa saber a la gente, y en esa medida tener como un rumbo de cosechamiento. Entonces la curaduría está en términos de mediación, pero también está en términos de las colecciones mismas, como tratamos de hacer una biblioteca que sea lo más horizontal posible y lo más co-creada posible. Entonces desde ahí viene la curaduría en términos pues de biblioteca para nosotros. Vale, muchas gracias. Y Karen, de pronto, ¿cómo selecciona ese material que presenta a través de una plataforma como Instagram? Bueno, les cuento que muy seriamente muchas veces se piensa que porque nuestro medio pues no está normado, digamos, pues no hay un perfil para hacer Bookstagrammer, que yo les diga, miren, Bookstagrammer, remítase al decreto tal, este es el perfil. De hecho, creo que es preciso mencionar que yo soy una Bookstagrammer. Pues dentro de mi sector hay Bookstagrammers muy distintos que promueven la literatura juvenil,
que promueven los clásicos. Yo soy más todera, a mí me gustan mucho diferentes contenidos, me encantan las historias, también soy muy abierta en los formatos de las historias. Yo, por ejemplo, invito a la gente a que lea los comentarios de YouTube de las canciones. Esa me parece la prueba reina de que a uno le encantan las historias, de que vas en el transporte público y alguien está ahí medio hablando, uno se tiene que resistir al chisme, pero eso lo llama. O sea, casi que si uno no está pegado a la historia, es probablemente que se está resistiendo o que el esfuerzo de promoción fue contraproducente. Ejemplo, yo les contaba como cuando hablábamos un poco en la charla inicial que a mí se me hacía re loco que cuando yo estaba en la escuela y en la secundaria me decían como, bueno, a las personas que se portan mal les toca el castigo en la biblioteca. A la vez, el mensaje era, la lectura es muy importante. No, pero no era Alex, no. Alex no era, Alex hace otras cosas muy interesantes. Entonces, como que ese mensaje que suele ser como que es una aburrición, pero tan importante, uno queda con eso en la vida, como tan importante y qué pereza, básicamente. Mi curaduría es muy centrada en las fuentes, o sea, que yo voy a citar algo y que porque es Instagram, yo digo qué relajo, o yo me invento una cosa y digo fuente de los deseos, no, 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 o sea, jamás, sino que es un trabajo pues muy juicioso de dónde tomo, por supuesto, la información. Se da muchísimo en redes sociales que el Principito escribió absolutamente todo, todas las frases son de allá y los que hemos leído el Principito y uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde? Pero, bueno, será una estrategia de relectura para que vayamos a lo mejor. A lo mejor. También dentro de esas fuentes para mí es súper importante la representación. Hay un estudio de 2018 que me impactó muchísimo sobre literatura infantil. Yo empecé la semana pasada un curso sobre colecciones bibliográficas y básicamente es muy bibliotecario. También yo llegué por allá y fue como que, ¿esa muchacha qué? Pero es porque a mí dentro de mi curaduría me interesa mucho ver con qué material se cuenta. Yo, por ejemplo, actualmente colaboro con las editoriales Planeta de Libros Colombia y Calixta Editores, que es una editorial mediana, independiente, y también colaboro con autores independientes. Y también hago otra serie de obtención de información. Por ejemplo, el microrrelato, yo lo promuevo demasiado, lo que sale de la Fundación Plagio de Medellín en 100 palabras, de Bogotá en 100 palabras, lo promuevo mucho porque me parece un formato que puede ser muy ganador. O sea, si uno tiene, por ejemplo, una aversión a la literatura y se da cuenta que una frase le puede encantar, uno dice, como que tan ajeno a esto puede que no sea. Entonces, en esa curaduría, y vuelvo a ese estudio que mencionaba sobre literatura infantil, se descubrió, o analizando textos de un periodo de la última década, que los libros infantiles tenían más del 50% en representación de niños blancos y el 27% en animales. Y lo demás se iba entre objetos que hablaban y los demás minorías. Minorías los latinos, los afrodescendientes, los chinos minorías. Bueno, entonces esa representación para mí es súper importante y siempre procuro que mi contenido esté muy balanceado de forma que se puedan sentir muy representadas todas las personas. También en diversidad de género, también rescatando lo femenino que en la literatura suele estar, pues no es la corriente principal, no es lo que más le enseñan a uno en el colegio. O sea, uno después dice, yo por ejemplo dice, he leído tantos hombres y maravillosos también, pero ¿en dónde están las autoras? ¿En dónde están las pintoras? ¿En dónde están tantas cosas? Y es una búsqueda adicional que uno hace porque no es lo principal que le enseñan y obviamente antes pues hubo unos problemas también para que pudieran escribir, pero también existen. Para mí esa representación es lo más importante y mi curaduría está muy, muy centrada ahí en que la gente se pueda sentir representada, en que porque incluso yo, hasta con mi cabello, pasaron muchos años para que yo dijera, ya voy a dejar esa plancha, porque es que yo no veía a nadie así. Bueno, yo voy a hilar dos cosas que mencionaron, una que mencionó Gregorio y una que mencionaste tú, fue Medellín en 100 palabras, y Gregorio también ahorita estaba contando que a partir de la cuarentena, pues, digamos, la producción de libros también se disparó un poco. Esto también tiene que ver con la capacidad de autogestión, ¿cierto? Un montón de escritores emergentes.
Entonces, con Medellín y 100 palabras y esta cantidad de libros nuevos que salen, ¿cuál es el papel de los escritores emergentes? Ya tú nos contaste de pronto un poco en tu curaduría, pero digamos en la academia y en la biblioteca, el papel de los escritores emergentes, ¿cómo se vive? Bueno, ahora también estamos viviendo un boom de la autopublicación. De pronto ustedes conocen plataformas a quienes les guste escribir, pues está Wattpad, por ejemplo, está iBooks Author, que la sacó Apple, Amazon también tiene, Penguin, tienen plataformas donde uno se mete y puede empezar a escribir. Hay plataformas gratuitas, o sea, usted ya no necesita un diseñador, sino que ahí tiene una caja para que maquete su libro, puede elegir portadas, intervenirlas. Entonces, también hay un boom de la autoedición donde el autor está teniendo un lugar distinto. Primero, el autor siempre estaba, digamos, asignado a una editorial y era reconocido en tanto la editorial lo publicara. Ahora no. Ahora digamos que hay autores empresarios, autores que publican su libro y que hacen empresa con un primer libro, luego sacan otro, tienen página web del libro, por ahí mismo venden su libro y es todo un proceso de autogestión. Hay autores que utilizan estas plataformas digitales. Yo creo que más o menos sabemos cuánto se gana un autor por la venta de un libro. ¿Más o menos alguien sabe? No. No se vale estudiar. ¿Cuánto? 10%. Estudiante de AFIT, ¿sí ve? 10%. Ya vendió sus primeros libros. Un autor con la venta de un libro se gana el 10%, ¿cierto? Eso porque hay que pagar muchos servicios en la cadena de editorial. Sin embargo, cuando un autor se autopublica, se puede estar ganando más o menos el 70% del libro. Entonces ahí, pues uno dice, está ganando más. Pero pasa algo, con tanta publicación, uno cómo elige qué es bueno y qué no es bueno. Pues así muy entre comillas, ¿cierto? Qué es merecedor de ser leído y qué no. Ahora, en ese asunto de la publicación, no solamente a nivel digital, sino a nivel impreso, tenemos muchos libros y uno va a una librería y a los 8 días la mesa de novedades cambia. Entonces uno ve que los libros como que pasan de moda muy, muy rápido. Y ahí es donde fue absolutamente necesario que se empezaran a conformar comunidades lectoras más fuertes. De hecho, por eso están los bookstagrammers, porque yo digo, ¿qué voy a leer en este montón de posibilidades? Bueno, entonces sigo a mi bookstagrammer de cabecera. Síganla, por favor, en Instagram. Y veo que recomienda Karen y me interesa ver eso. O no, me meto a una cuenta de TikTok, sigo a una lectora y entonces empiezo a formar comunidad literaria. Ahí, en este auge de la publicación, creo que lo que ha pasado es que se han empezado a fortalecer las comunidades críticas con respecto a lo que se está publicando, porque realmente no estamos alcanzando a hacerle una curaduría antes de que llegue a la librería. O sea, finalmente muchas cosas que llegan a la librería no es lo mejor, sino es lo que se vende. O sea, hay libros que de hecho, pues yo creo que es un gesto muchas veces de frivolidad de las ferias y del libro, y es que muchos autores asisten no para ser leídos, sino para ser vistos. Creo que, no sé si han escuchado fenómenos, pero no me voy a referir exactamente a cuál ni con ningún autor. En la Feria del Libro de Bogotá, de hecho aquí en Medellín también, hemos tenido autores donde vemos filas de 500, 600 personas, 800, y pues el interés no es leer el libro. El interés es hacer firmar el libro de esa persona que uno admira y además tomarse la foto selfie, para subirla, claro. Pero, y que el libro esté firmado, es como lo que uno atesora de ese ser que admira. Pero realmente, pues el libro no está para ser leído. Entonces, en este boom, creo que formar comunidades lectoras es lo que nos permite hacer como tener un gesto crítico con respecto a eso. Y obviamente la academia también tiene que apropiarse de eso. O sea, no alcanzamos a hacerlo, pero es necesario que uno establezca también unos criterios para poder tomar decisiones respecto a las lecturas que uno va a hacer. Además que yo creo que en la formulación de esos criterios, esa también es una de las misionalidades de las bibliotecas públicas, como en la medida de lo posible apoyando a la academia, como que cada persona pueda como tener criterios a la hora de acceder a la información, de, por ejemplo, ver noticias falsas, de entender y cómo lograr verificar qué de la información puede ser o no verídico, ver varias fuentes. Ahí también las bibliotecas ayudamos un montón. Pero ya respondiendo a tu pregunta, yo creo que habría como dos caminos posibles. Voy a hablar uno que tiene que ver sobre todo con las editoriales independientes, porque nosotros como bibliotecas, pues digamos que la relación con los autores no es tan directa, sino que nuestra comunidad, digamos, base son los usuarios, los lectores.
Y esa va a ser como la otra respuesta. ¿Cómo los lectores, cómo los usuarios tienen cabida dentro de la Biblioteca Digital de Bogotá? Entonces, la primera, la que tiene que ver con las editoriales independientes, es un poquito más compleja, porque como yo les decía, la Biblioteca Digital es agregadora y nosotros para cosechar, pues tenemos que tener ciertos requerimientos técnicos, que ya las publicaciones, los contenidos digitales tengan unas características técnicas y tristemente las editoriales independientes no tienen las capacidades en este momento, ni ven como el negocio de los libros digitales como un negocio en realidad, creen que no vale la pena. Entonces, nuestra tarea como bibliotecas digitales también es tratar de establecer como escenarios de negociación para poder tener más talento, digamos, local y de editoriales independientes dentro de las bibliotecas. Porque normalmente estas plataformas son como así, las grandes editoriales son como perversas corporaciones que tienen como todo. Sí, no, pero en realidad son perversas corporaciones Con lo que estoy de acuerdo. que tienen como el monopolio pues de la escritura. Y en el caso de las plataformas digitales, que tienen la capacidad de agremiar o agrupar como ciertos contenidos y les ponen unos modelos de negocios específicos a las bibliotecas. Entonces, por ahí, complejo, pero es una tarea en la que estamos trabajando. Y la segunda es como cómo los usuarios pueden interactuar, cómo se vuelven como prosumidores y no solamente están ahí metidos como recibiendo contenido, sino que también pueden crear. Un gran camino es desde la interfaz. Nosotros queríamos desde la usabilidad que las personas pudieran participar activamente en la biblioteca, entonces pueden tener unos usuarios, pueden hacer colecciones de usuario que se hagan de cuenta como las listas de Spotify. Entonces yo miro cuáles son mis libros favoritos, los agrupo en una colección que puede ser individual, pública, privada, colaborativa, y es una forma de crear contenido desde la misma plataforma de la biblioteca. Y la segunda, como misionalidad de la biblioteca, por lo menos la biblioteca digital, está ser un resguardo de la memoria de Bogotá. Entonces estamos haciendo proyectos co-creados de memoria. Ahorita estamos haciendo uno para rescatar las memorias sobre la autoconstrucción en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una localidad socialmente compleja que tiene una historia particular sobre todo la autoconstrucción. Si ustedes han ido a Bogotá, por ejemplo, ahorita hay una biblioteca específica con la que estamos trabajando, que es la Biblioteca del Mirador, que queda en la última estación del cable. Ahí estamos haciendo un proceso con la comunidad para desde diferentes formatos empezar a recopilar las memorias y hacer un trabajo de curaduría y después de creación de una narrativa digital para divulgar esas memorias. Entonces ahí los usuarios se vuelven creadores de contenidos y no simplemente disfrutan lo que hay en la biblioteca, sino que empiezan a crear y su memoria está ahí dentro de la biblioteca y además se difunden y en el proceso pues pasan como para aprender cosas como de curaduría, de desarrollo de narrativas digitales, porque ellos mismos empiezan a construir las historias con nosotros. Entonces desde ahí es que las bibliotecas pues estamos tratando como de trabajar más de una forma, como les decía, como horizontal con las personas y cambiar esa idea de que yo solamente voy a la biblioteca a leer, sino que yo también puedo crear contenidos que las personas pueden ver y disfrutar. Alex metió un término que es el prosumidor. Yo quiero volver a él en un momentico, pero me quedó faltando una colita de respuesta de Gregorio. Quisiera hacerle la pregunta si con esa autogestión de pronto dentro del programa de las universidades hay algo de formación, si sabes. Si hay algo como para que los estudiantes de estudios literarios o escritores que vayan a surgir tengan esa capacidad de autogestión con las nuevas plataformas. Sí, es la idea. Pues de hecho, desde varias materias, hay una materia que se llama Textos y Hipertextos, de una mujer brillante que se llama Constanza Botero. Hay una propuesta de buscar otras posibilidades de publicación. Entonces hay, digamos, una exploración de lo digital, no en contradicción a lo análogo. O sea, lo digital no es una contradicción o entra en confrontación con lo análogo. Tenemos que buscar en la convergencia. Entonces, si leemos muchos libros físicos, ¿por qué no empezamos a explorar de pronto la parte digital y a crear nuestros propios contenidos para presentarlos, venderlos a los demás? Propuestas también interactivas. Incluso desde la edición análoga, hablamos un poco de unas ediciones que son ediciones de la periferia. Y es, nuevamente, pensar, yo sí quiero publicar, ¿de qué manera lo hago? El fanzine. Yo no soy el mejor coleccionista de fanzines, pero lo he venido siendo. Tengo una buena cantidad de fanzines, donde voy consigo fanzines, me gusta muchísimo. Creo que es una propuesta disruptiva, extraña, distinta, que nos cuenta un poco de lo que hay en las márgenes de la literatura, de hecho. Entonces ahí también vemos eso, como bueno, yo no voy a publicar con una gran editorial, yo como comprendo todo el proceso de edición para yo ser mi propio editor.
cómo yo visito plataformas digitales como Habitat, por ejemplo, donde me permiten hacer un proceso de autoedición. Cómo yo, si quiero hacerlo desde lo impreso, busco posibilidades desde la oferta de edición que tiene la ciudad. Y me parece muy importante lo que mencionaba Alexander. Muchas veces se acotan nuestras posibilidades de comprender la literatura que tenemos en el país y en la ciudad porque compramos siempre en el 2x1 de las grandes corporaciones editoriales y resulta que aquí tenemos a Tragaluz, Sílaba, Laguna, Babel, una cantidad de editoriales que hacen trabajos impresionantes, pero dejamos de verlas en ese panorama porque nuestra necesidad, digamos, se centra ya en lo conocido. Entonces, hay una posibilidad de publicar tanto desde lo análogo como desde lo digital y hay una exploración de plataformas, o sea, se entrega el conocimiento, se invita y de hecho pues parte de lo que propusimos fue traer como algunas muestras. Pues yo ahorita quisiera mostrarles algo que una de las estudiantes hizo explorando precisamente un contenido que quería publicar, cómo buscó la forma de hacerlo y cómo genera también a través de lo digital una interacción con el lector. Una cosita chiquita ahí como para complementar lo que dice Gregorio, hay una forma también como de agregar ese tipo de contenidos a la biblioteca digital y es que además hay plataformas que permiten como dar ese acceso. Entonces hay una plataforma que es ISU, que tiene como revistas digitales, contenidos digitales. Es el mecanismo que, por ejemplo, nosotros hemos encontrado para que fanzines, revistas entren a la Biblioteca Digital de Bogotá, esa creación más colaborativa, más de personas, digamos, un poco contracultura o contra industria, que haga parte de la Biblioteca Digital de Bogotá y la gente pueda acceder a ellas desde el buscador, porque al final ese es el objetivo de la biblioteca, tener muchos recursos, pero que yo ponga en un buscador y me aparezcan desde tesis hasta revistas, hasta fanzines. Ese es el principal objetivo de la biblioteca, como lograr agregar y cosechar todo para que en un solo buscador yo tenga acceso a miles, millones de contenidos distintos, con distintos propósitos y con voces y representaciones diferentes. Listo, yo voy a volver al término de prosumidor. El prosumidor es un consumidor de contenidos que termina siendo también parte de la misma creación, ¿cierto? Termina él mismo ayudando a crear o a expandir ese universo. Y para luego mostrar los contenidos, que yo sé que los tenemos ahí listos, ¿cómo o ayudan ustedes como a incentivar esa interacción con las lecturas o con las narrativas que muestran a través de cada una de las plataformas o en el caso de Grego de la Academia? Si quieres empieza, Karen. Bueno, en ese tema yo me siento súper orgullosa de mi sector, demasiado. Nosotros somos divos de la colaboración, o sea, ustedes pueden ver colaborando a tal con cual, a creadores de contenido muy diversos, con autores muy variados. Se da muchísimo que en estas redes sociales, cuando damos ese uso literario, se forman comunidades muy fuertes de promoción de lectura desde lo propio, desde lo local, o sea, hay realmente un sentido de pertenencia bien bello que se crea y una serie de posibilidades para la cadena del libro. Por ejemplo, la figura de los lectores beta. Yo pensaría que los autores más exitosos que están autopublicando ahora es porque están en redes, es porque saben de literatura, pero además de marketing. Y yo creo que eso no se tiene que, digamos, dejar de lado porque es que también la forma en que esa voz llegue es muy importante. O sea, es tan importante lo que se tiene por decir y la curaduría como la forma de decirlo. Si eso no es enganchador, si vos no sabes ni qué está pasando, pues ahí murió. Karen, qué bueno que nos expliques lo de los lectores beta, que de pronto varios no saben qué decir. Por supuesto que sí. Los lectores beta, básicamente, beta muy del término como de TIC, de sistemas. Entonces, autores, un caso puntual de súper éxito, una autora paisa, Alexandra Castrillón, tiene ahora, ella también hizo un cambio de vida, ella estaba en el mundo corporativo, otra que dejó los tacones por los tenis, recomendado. Y ella, por ejemplo, hizo su primer libro, Me muero por vivir, luego Detrás de mi nombre, es muy prolífica además, está sacando un libro cada año y ella lo hace completamente independiente, tiene también su editora, o sea, es un trabajo absolutamente serio y lo que hace es que tiene mínimo 50 lectores beta que leen su novela en diferentes etapas del proceso. Entonces, por excelencia, se da en redes sociales para que seamos prosumidores, para que se den fenómenos de co-creación,
Por ejemplo, en ese caso, entonces, 50 lectores, yo he sido lectora beta de ella, también es algo que me gusta mucho hacer, ver qué se está escribiendo, cómo estamos escribiendo, qué estamos narrando, cómo estamos viendo en este momento nuestro territorio, me parece una cosa bella y muy luminosa de hacer. Y entonces, como ven, es un proceso largo, o sea, ese proceso de lectores beta de ella, mientras hace toda su revisión de su libro, luego vuelve a su editora, pasa como 6 meses de revisión, o sea que también hay una curaduría muy seria en ese caso de autopublicación. Se quedó de finalista del premio Isabel Allende el año pasado, primera vez que alguien de Colombia lo logra, y este año con su segunda novela ganó el primer puesto. Yo pienso que es muy importante que sepamos esto, que no estemos solamente hablando de literatura de hace años, porque a veces caemos como en una suerte de nostalgia. Pienso que a veces nos iba, como que todo tiempo pasado fue mejor, o sea, nos tocó lo peor, no hay nada, y sin siquiera estar buscando qué hay. Y entonces creo que el papel de nosotros es mostrar definitivamente qué hay. Por ejemplo, con Wattpad se da algo muy bello y es que emergen voces de autores muy tempranos y a veces uno puede descalificar que una persona porque es joven no tiene mucho para decir y no, tiene su público y tampoco necesariamente siempre es el juvenil. O sea, yo les digo que a mí los libros infantiles me han dado mucho y ahora que los leo es cuando más digo, wow, qué Ahora manera. gracias que los entiendo. Totalmente, ahora es que le sacan a uno la lágrima o que uno dice, pero qué cosa tan poderosa. Por ejemplo, el poder de un ilustrador, de una ilustradora, de decir cómo lo logra, que también es algo en promoción de lectura muy bonito, decir, venga, si usted no tiene que conectarse con el libro gigante de capítulos largos, léase una novela gráfica, vaya mirando, o sea, es que así también usted se puede apropiar de una historia y lo puede construir, o sea, creo que a veces somos muy cerrados en esos formatos y entonces como que no soy lector, es de lo que más dice la gente, eso es como una salida del closet, decir, soy lector y soy escritor, o sea, eso es un proceso larguísimo para uno llegar a asumirse como eso, cuando básicamente es un gusto también como otros. Entonces, en esa parte, también en Wattpad, hay algo muy bello de co-creación que me parece muy único y es que a veces los autores someten la historia a consideración de su público. Entonces, este capítulo y dicen, bueno, ¿ustedes qué creen que podría pasar? O dan opciones y dicen, ¿usted qué cree que es como más consecuente con la personalidad de la protagonista? Entonces, en redes sociales, para dar solo esos 2 ejemplos, hay un gran trabajo de co-creación y hay un gran trabajo de colaboración y esfuerzos muy serios que se están haciendo y que es muy bonito ver. Por ahí tenemos una serie de premios que no teníamos antes. De pronto doy un último ejemplo también ya desde la academia. Juliana González Rivera es una autora paisa y ella hizo una tesis doctoral de muchos años. Eso fue sobre los viajes, sobre la invención del viaje. También algo bellísima su hipótesis porque dice que el viaje es una invención, es porque nosotros percibimos el mundo es como nos lo cuentan los viajeros y solo hasta que podemos ir a constatarlo les tenemos que creer. Por ejemplo, que cuando Cristóbal Colón llegó y luego fue y contó a Europa, dijo, efectivamente las sirenas sí existen porque había los manatíes. Entonces, pero para Europa, y de hecho que descubrió América. Bueno, fue más Humboldt, pero bueno, el caso es que frente a todo eso, Juliana convirtió una tesis y quiero ahí mencionar como lo de la academia, volverse también un poco más consumible los esfuerzos que ustedes están haciendo, porque es que sinceramente que yo diga, ay, qué delicia leerme ahorita a las 6 de la tarde una tesis doctoral, la verdad puede ser, pero ella, por ejemplo, hizo un esfuerzo de volverlo 2 libros, La invención del viaje, Viajar y contar, y es la segunda persona en Colombia que logra publicar con Alianza, no nos pasaba desde Álvaro Mutis. En fin, todo eso para decir que cuando uno quiebra esos esquemas y se vale de todos estos medios juntos, pues logra grandes cosas. Y además que yo creo que también pasa un fenómeno muy bello y es como la identidad de esas personas que colaboran con la obra. Yo trabajé en el Museo de Antioquia 1 año y me tocó restaurar, pues o colaborar en la restauración de las obras de la Bienal de Coltejer, sí, de Coltejer. Y yo cada que voy a la exposición y veo las obras, yo siento que yo dejé como un pedacito de mí ahí, entonces las siento como
pues no propias, no las hice yo, pero las siento como muy cercanas. Y creo que eso le puede pasar mucho a esos lectores beta o a esas personas que en Wattpad están colaborando con la creación de una historia. O sea, cuando ya se publica y cuando ya surge esa identidad con esa obra es diferente a la de cualquier lector. Entonces creo que ahí se crean unos lazos que son muy diferentes y que es la misma cultura digital la que nos permite que eso suceda. Y bueno, para conectarnos con la obra de ustedes, qué bueno que de pronto nos muestren entonces acá en pantalla esos contenidos que tenemos preparados. Si quieres, Grego, empieza tú y nos vamos así en orden para no atravesarnos. Y al público le vamos invitando para que vaya pensando sus preguntas si tienen para los invitados, que ya enseguida vamos a dar un espacio para que les pregunten. Bueno, en esa idea de ser prosumidores es como, y de hecho pensar de ser editores, nosotros en el pregrado en literatura tenemos un énfasis en edición y pensarnos como editores es pensarnos como gestores de contenido, ¿cierto? Yo como cojo un contenido que sea de otro y lo dispongo de otra manera. Yo como cojo mi propio contenido y busco la manera en que se exprese de la mejor manera. O yo como pongo un contenido a interactuar con otro. Yo estaba pensando como, pues, cada semestre los estudiantes en una especie de laboratorio trabajamos un poco con contenidos que ellos quieren editar, quieren publicar, quieren compartir. Unos lo hacen en un formato de libro arte, otros buscan precisamente el pretexto del arte para crear contenidos digitales. De hecho, la estudiante que me permitió usar derechos de autor está aquí, que es Andrea, que está allí. Entonces le pedí a Andri que me dejara utilizar un contenido que ella trabajó en un curso que es Anatomía del Libro y ella planteó una propuesta sobre reggaetón para no reggaetoneros. Entonces, a quienes no les gusta el reggaetón, pues esperamos que los convenza. puedan revisar este contenido a ver qué apreciación tiene. Y pues esta propuesta editorial es un contenido que surge de un texto. No tuve nada que ver porque algunos pues, amigos saben que soy muy fan de una escritora colombiana que es Carolina Sanín, pero no tuve nada que ver en la elección precisamente del texto porque Carolina Sanín escribió en la revista Arcadia un texto increíble que se llama Un elogio del reggaetón. Entonces lo que hizo Andrea fue coger el texto y hacer un juego hipermedial con el género, con el texto en honor al género del reggaetón. Entonces aquí pueden ver que hay un texto y hay una galería que ahorita vamos a ver a qué juega esa galería. Yo voy a mostrarlo rapidito pues para que no... Tranquilo. El reggaetón es una fuerza es una fuerza política porque trenza el amor y la rabia, aglutina e improvisa, desconoce la humildad y el pudor e ignora la tiranía del buen gusto. Que Dios bendiga esta maratón y este disparo, esta música del mundo unido. Ya ustedes tendrán como sus percepciones respecto a esto. Aquí en el texto, pues está el texto que escribió Carolina, pero hay una propuesta de interacción, ¿cierto? Y es como nosotros vamos comprendiendo el texto que hay de otra manera. Entonces, aquí hay un fragmento donde dice, con una voz distorsionada, ni macho ni hembra, ni niña ni adulta, dice 4 veces la palabra nueva, sin significado, pero cargada, mamarre. Entonces, este hipervínculo nos permite... Mamarre, mamarre. No la sabemos, no lo neguemos. Sí la han escuchado, obviamente. Ah, no me permite. No, no reproduce. Pues no se escucha la reproducción. ¿Será que...? Sí, está el volumen. Ah. Y ya, entonces, esto me lleva directamente a ese otro contenido y los pone a dialogar, un contenido que ya existe. Aquí entonces dice, unas mujeres bailan como se baila el reggaetón, moviendo el culo hacia adelante y hacia atrás y en círculos. Entonces yo puedo ver esta posibilidad donde pues se mueve el culo adelante y atrás, ¿cierto? Entonces tengo un texto Muy lentamente. muy lentamente, es la conexión. Entonces, con este texto se juega de esa manera. Yo voy leyendo un texto que se vuelve interactivo con cada hipervínculo donde están imágenes, donde están otros textos, donde están otras consideraciones de la autora, donde puedo escuchar un fragmento de la letra. Y, además, tengo la posibilidad de ver una galería virtual. Y aquí hay un asunto que me pareció maravilloso con el que juega Andrea y es poner a dialogar un género popular como el reggaetón que ha sido desestimado por la academia, por los músicos, y
se pone en diálogo con la pintura academicista. Entonces, hay un juego donde pues se cogen textos del reggaetón y se busca la pintura academicista para crear pues una nueva narrativa que son memes. Bueno, yo soy fan de los memes, creo que también hay un contenido súper interesante, necesario de estudiar y de ver. ¡Auch! Entonces aquí está, papi, te lo juro, te me acercas y me late el corazón, ¿cierto? Entonces, cada contenido dialoga con un texto y miren la contradicción tan especial que pasa acá. Como algo como el reggaetón, que pienso que es una letra, pues que algunos piensan que es una letra como que es fuera de tono, que nada tiene que ver con lo poético, pero yo soy de los que está seguro que en el reggaetón también hay poesía. Pues Quevedo le hizo un poema al culo por allá en la Edad Media y nadie se quejó de eso, ¿cierto? Y como esta pintura academicista juega entonces con esta letra, yo decido a cuál voto y cuál me quedo. Entonces hay dos hombres que están hablando aquí en la chica, ya lo pueden explorar. Además aparece el nombre de la obra, quién es el autor, y yo puedo escuchar también pues el tema del que viene esta frase. Entonces aquí hay un juego precisamente donde hay un diálogo de contenidos, donde el lector también está experimentando y donde no solamente yo veo un contenido, sino que también yo puedo proponer a partir de la pintura academicista mis propios memes, según sean mis canciones preferidas del reggaetón. Bueno, ahí están escuchando un poquito la canción de Karol G. Y aquí al final pues hay un glosario para quienes no sepan mucho sobre el reggaetón y sobre lo que no tengan la jerga muy incorporada del perreo, entonces que vengan aquí. Que es mamarre. Y como decía, como esta no está aquí, como decía ahí, era una palabra que no tenía todavía un sentido. Ana, por favor. La academia no puede responder esas preguntas. Entonces aquí está, por ejemplo, melanteo, actos propios de un maleante, vivir al margen de la ley, del maleante, maleanteo, perdón. Maquinear, imaginar, pensar, elucubrar. Y como van a ver que muchas palabras no son palabras que no pertenezcan, digamos, al español, sino que de pronto tienen otra interpretación y hay otras que obviamente sí tienen nuevo. Este de gavete, que lo hemos escuchado mucho, cordón o agujeta, estar suelto como gavete. Entonces ya saben que cuando diga estar suelto como gavete es que, o sea, se mueve de esta manera. Es estar dispuesto a todo, especialmente a tener relaciones sexuales. Pueden preguntar ahí, ¿cómo estás? ¿Estás de gavete hoy o no? No, tal vez no. Entonces, esta es una propuesta que André creó como una aproximación editorial. Cuando ahora me decía cuáles son las herramientas, bueno, hay plataformas gratuitas donde se puede crear el contenido. Aquí lo importante que es lo que el editor quiera contar, de qué contenidos tomo para poder construir una nueva idea. ¿Listo? André, muchas gracias por permitirme usar mi trabajo. Un aplauso para André, obviamente. Y este es algo muy, muy sencillo, es que esto no me voy a demorar. Otra estudiante, por ejemplo, quiere crear su propio contenido, escribe en Wattpad, donde Karen nos contaba, esa plataforma de interacción con lectores, donde me hacen devoluciones. También hay un peligro ahí, es que yo tenga que responder directamente a lo que los lectores quieren, porque entonces no voy a escribir lo que yo deseo, sino finalmente lo que los lectores me están pidiendo, y ahí entra una confrontación bien compleja. Ella empezó escribiendo ahí, luego se comunicó con una artista argentina, le pidió que le diseñara, por ejemplo, es como que fuera un trabajo colaborativo. Hola, ¿cómo estás? Soy de Colombia, me gusta mucho tu trabajo. ¿Tú me harías una carátula porque quiero publicar un libro? Ah, claro que sí, pásame el texto, yo lo leo. Leyó el texto, entonces le hizo la carátula, que se llama Sangre Azul. Luego ella decidió crear un blog donde va publicando algunas propuestas del libro que está publicando, que va haciendo, y a la manera de esas novelas por entregas que surgieron hace cientos de años, que las novelas se iban entregando en los diarios poquito a poquito, pedacito a pedacito. Ella quiere hacer la entrega de este libro antes de publicarlo, pedacito a pedacito, a través de una suscripción que tienen los lectores en el blog donde ya va publicando. Entonces aquí también hay un ejercicio de prosumidores colaborativo donde ella tiene en cuenta la versión, la observación de sus lectores para seguir construyendo la idea. Y además busca lo que ella quiere en este mundo hiperconectado. ¿Dónde está lo que necesito? En Argentina. Entonces busco en Argentina la ilustración de la carátula de mi libro. Obviamente es un trabajo colaborativo que también lo permite lo digital, y es como, no te lo voy a cobrar. Dale, que cuando el libro salga, pues ya miraremos. Por ahora, yo te cedo los derechos de la imagen. Listo. Entonces, quería como mostrar estos dos contenidos. Me demoré Muchas mucho, ¿no? gracias. No, estamos muy bien.
Bueno, ahora vengan, yo les muestro muy rápidamente la Biblioteca Digital de Bogotá para que ustedes puedan acceder a ella. Entonces, bueno, esta es la interfaz. Ustedes, como les decía, entran www.bibliotecadigitaldeBogotá.com y ahí van a ahí van a ver como las diferentes opciones que les ofrece el menú. Por un lado, aquí en la parte derecha, superior derecha, está la afiliación. Eso es lo principal, como si ustedes quieren, lo que les decía, no importa en qué parte del mundo estén, pueden afiliarse y acceder gratuitamente a más de 3 millones de contenidos. Si van, por ejemplo, acá a colecciones, en colecciones de instituciones, ustedes pueden ir navegando como con los diferentes tipos de formato que tenemos. Eso está a través de diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, ustedes acá miran y van haciendo scroll. Entonces, aquí pueden ver lo que hay. Hay novelas, textos, biografía. Está la revista Virtual Pro, que son como contenidos más técnicos. Usualmente uno siempre en las bibliotecas, no sé si les pasa, los libros más académicos. Física de Giancoli, la medicina, algunos libros de química que son muy costosos, casi siempre están como ocupados, están prestados, o algunos ni siquiera los prestan porque hay un tope de préstamo en las bibliotecas, que si rebasa cierto costo el libro, no lo dejan para préstamo externo. Acá ustedes van a poder conseguir todos esos libros técnicos de diferentes áreas del conocimiento. Entonces es una de las opciones. Acá hay otra también de libros técnicos, partituras de música clásica, de blues. Hay música, por ejemplo, recursos educativos, sobre todo para mediadores, para docentes, que puedan como, eso está dividido por áreas del conocimiento, por enfoques también de grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Son sobre todo herramientas para mediadores, diferentes tipos de mediadores. Hay revistas en línea, por ejemplo, hay más de 100 revistas. Está, por ejemplo, Arcadia, GQ, las revistas de National Geographic. Pueden encontrar diversidad de revistas, cómics también, por ejemplo, Condorito está ahí para los amantes de Condorito. Hay literatura. Fue como un viaje al pasado. Sí. Hay literatura para niños y para jóvenes. Aquí hay, por ejemplo, literatura digital, literatura digitalizada, literatura interactiva. Hay unos libros que uno los pone y puede interactuar con ellos, que leen, que cantan, que tienen música. Esta, por ejemplo, es muy interesante con los niños, para los papás, para los mediadores también funciona muy bien. Música clásica, jazz, blues, legislación y normatividad. Esto también es un vacío grande dentro de las bibliotecas, porque como la legislación se va ampliando todo el tiempo, la biblioteca no tiene la capacidad de recuperarla físicamente. Entonces acá, por ejemplo, para los abogados hay legislación actualizada si quieren ese tipo de recursos. Y cómics, manga, novela gráfica. Por ejemplo, esta plataforma, la mayoría de los cómics están en inglés, porque aquí es cuando nosotros empezamos a sufrir por plataformas o contenidos que nos permitan el acceso a lo que nosotros, digamos, necesitamos o lo que el público está demandando. A veces, pues no existe y nos toca ir como migrando, haciendo procesos para que podamos tener, digamos, que esos contenidos. Y ya les voy a mostrar lo último, que es como la plataforma interactiva, que son las exposiciones. Esto es lo que les decía, nosotros como ejercicio de mediación constantemente estamos haciendo exposiciones digitales para que las personas lleguen acompañados a recursos en específico. Entonces, por ejemplo, estas son unas exposiciones particulares, nosotros las llamamos como curadurías efímeras, porque nos dimos cuenta que para que las personas lleguen a lo digital, la forma más sencilla es desde lo físico. Entonces ponemos códigos QR en espacios públicos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, esta de lecturas en movimiento son códigos que ponemos en estaciones de Transmilenio, en algunos buses articulados, y es una curaduría que el equipo hace cada 15 días, que se está modificando constantemente para que las personas tengan pues acceso a contenidos de la biblioteca mediados y curados en espacios públicos específicos, porque nosotros decimos, si las personas no pueden ir a las bibliotecas, pues las bibliotecas van a ir a las personas, y esta es una gran posibilidad como de acercamiento a la lectura. Como esta tenemos en las terminales de transporte, en Transmilenio, ahorita vamos a llegar a hospitales y también en el Campín. En el Campín, en el estadio, hicimos una alianza para poner stickers también con contenido sobre deporte y otras cosas, para que la gente también pueda acceder desde el estadio. Cuando esté bien aburrido el partido. ¿No? Sí, o en la mitad, en el entretiempo. En el entretiempo pueden ir mirando contenidos si les llama la atención. Y ya las exposiciones, como digamos, más curadas, les voy a mostrar la de Manuel Zapata Olivella, es esta. Que lo mismo, es
pues digamos que guardadas las proporciones, porque nosotros no tenemos la capacidad como de interacción que tiene lo que mostró Gregorio, porque es una plataforma de desarrollo propia, entonces tiene como unas limitaciones. Esta es la de Manuel Zapata Olivella. Entonces, para el centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, recopilamos pues como su vida y obra a partir de diferentes categorías. Entonces, unas, por ejemplo, tienen que ver con los viajes a pie que él hizo por Latinoamérica, por el recorrido que él tuvo en Estados Unidos, porque él recorrió Estados Unidos en la época donde había más segregación racial, el Jim Crow. Y pues la idea es que ustedes puedan leer y ver diferentes como también tipos de formatos. Creo que es esta, por ejemplo, Levántate Mulato. Hay una línea del tiempo, hay mapas interactivos para que pues la gente pueda entender más fácilmente y de una forma más sencilla pues cómo fue la vida de Manuel Zapata Olivella. Entonces, como les decía, no nos deja tanta interacción, pero estas son las posibilidades. Entonces, arriba estamos explicando qué es lo que pasó con Manuel Zapata Olivella, como un texto con un enfoque específico sobre unos temas específicos, y aquí ya son las recomendaciones de los contenidos. Entonces, acá el libro es He visto la noche y ponemos una cita y la gente puede acceder a él. Hotel de Vagabundos, porque tenemos en realidad más de 15 textos. Esta, por ejemplo, es la travesía que él hizo por Estados Unidos. Ahí ustedes pueden poner, por ejemplo, en cada uno de los puntos. Ahí, él estuvo en Chicago, qué fue lo que pasó en Chicago y en qué parte de su libro lo nombraba. Entonces, en Chicago él estuvo en He visto la noche y ahí ponemos los capítulos que hacen referencia a Chicago. Entonces, la idea es cada vez hacer más exposiciones de esta, porque es como nuestro vehículo de mediación digital. La última que lanzamos es una sobre Bogotá, que se llama Bogotá Siempre Viva, que busca reunir y promover diferentes formas de contar a Bogotá y que surge a partir de una colección de más de 50 libros de diferentes géneros sobre Bogotá o inspirados en Bogotá. Hay poesía, hay teatro, narrativa, cuento, novela, y lo mismo, se hace un proceso de curaduría para llegarle como a los autores y a los lectores a partir de diferentes formatos. También, al igual que en lo que mostró Gregorio, la gran posibilidad que tiene lo digital es la sinestesia, que nosotros podemos ver imágenes, podemos tener texto, podemos tener música, podemos tener audio, y eso permite como una comprensión más completa o más rica sensorialmente, pues de lo que está pasando con los contenidos, y es un poco de pasar de solamente el libro clásico, la lectura, digamos, normal, a una lectura más ampliada. Entonces estamos haciendo pues esfuerzos grandes para mejorar cada vez más la experiencia de los usuarios y de las usuarias dentro de la interfaz de la biblioteca. Entonces, pues la invitación es para que pues, le echen una mirada, se afilien y accedan a los diferentes tipos de recursos que tiene la Biblioteca Digital de Bogotá. Ustedes muy pronto también, la piloto está trabajando en una que es la Cosmoteca. Entonces va a tener seguramente unos contenidos más específicos, pero pues ese chisme les llegará después. Y lo bueno también es eso, que ya de Bogotá acceden a la piloto, de Medellín accedemos a la de Bogotá y así la Sí, digitalidad nos permite un montón La idea de es que estamos interacción. hablando para que nos complementemos en colecciones y que en realidad pues podamos prestar de ambas bibliotecas. Ese es como el ideal. Bueno, muy brevemente, en la cuenta hacemos muchas cosas. Este, por ejemplo, es un poema, mi filosofía de los 30, ya cumplo 31 este año, pero bueno, vayamos con un pedacito del poema desde un escritor paisa, cantautor que se llama Pala, y dice: malgastada está la vida si es una vela apagada. Una vida no encendida no es vida, una vela no encendida no es vida ni luz ni nada. Morirá el que canta esto, el que baila y el que escucha. Hay que hacer la fiesta y mucha antes de ceder el puesto. ¿Qué es la vida sino el chiste de la muerte soberana? El que vive pa'l mañana ni viene ni va ni existe. No es tan malo hacerse viejo si hay un ron de vez en cuando. Y el que se arruga gozando no tiene miedo al espejo. Entonces, ahí tenemos poemas. Yo narro pues en paisajes de la ciudad. Tenemos también contenido muy nuestro que explica. Bueno, yo les cuento, tenemos contenido que cuenta de dónde viene la expresión su merced, que tiene que ver con la colonia, porque es nuestra, porque es una palabra boyacense. Cada semana tenemos contenido sobre colombianismos, porque a veces lo que para nosotros es normal, pues no lo es tanto en otras partes. O es bacán uno preguntarse de dónde sacamos que esa persona se cree una uva. Y todos para nosotros es trazable, pues ¿qué quiere decir eso? O cuando uno dice, no, las guanábanas, ahí por irnos con frutas, por ejemplo. Entonces, en el contenido de colombianismos hay parlache, hay expresiones de las diferentes regiones. Como les cuento, todo esto es muy colaborativo. Entonces, por ejemplo, cuando lo hago de la costa caribe, a veces colaboro con Bookstagrammers
de la costa caribe y les digo, ve, colabórame explicando vos qué es cañaña, porque es que en el acento mío, el ajá no es la misma vaina, el mío da pa'l parlache. Entonces hacemos colombianismos trivias cada semana, es uno de los contenidos que más gusta, tanto a propios como a extranjeros. Entonces escribe gente de Costa Rica y dice, ay, mira, acá no decimos eso, pero decimos tal cosa. Se vuelve muy, muy lindo en ese sentido. También hay unos episodios que son lo que callamos los lectores y son videos de humor y que tienen fondo, tienen mensajes de fondo. Por ejemplo, en leer sí, pero no así, pues lo que hago es una tendencia de TikTok, un reel. Entonces actúo y cambio de ropa en diferentes momentos, pero sobre todo lo que digo es leer sí, pero no, criticando los gustos literarios de los demás, dando una batalla enorme sobre que eso es o no literatura y ok, se puede dar, pero una persona no tiene por qué disculparse porque le gusta el desarrollo personal para leerlo, ni porque le gusta la literatura infantil. Ahora que mencionabas, Grego, lo del reggaetón, también en las historias me encanta poner datos curiosos en general, no solo literarios, pero también conexos. Por ejemplo, El Mal Querer, el álbum de la Rosalía, es inspirado en literatura medieval, en Occitania, y es toda una crítica hacia el machismo. Tiene que ver pues, con que en esa novela un hombre muy celoso, pues era casi que dueño de esa mujer, entonces ella resignifica todo eso, entonces uno se está perreando literatura medieval y eso es bueno saberlo. También tenemos un club de lectura que surge justamente, por acá de hecho está Jenny, Juli, gracias del club de lectura, y hacemos también en vivos. Bueno, acá por ejemplo es oralidad, acá a mí me salió una zanahoria como con dos patas y le hice un micro relato. Acá estoy mostrando, por ejemplo, la biblioteca del Museo Casa de la Memoria, que me parece bellísimo, que uno sepa que acá tienen a dónde ir a mirar el conflicto, a dónde sobre todo mirar las historias de las víctimas. Porque suele pasar, y creo que nuestro turismo lo demuestra mucho, que qué delicia ir a tomarse una foto con la avioneta del victimario, pero no de ir a escuchar los testimonios de nuestras víctimas. Entonces tenemos un conflicto contado desde la parte menos benévola, por decir poco. Y de manera espectacular, pues como un mega relato. Y también tenemos acá hay microrelato, hay citas de los libros que también son invitaciones a las personas a que se conecten y yo les pregunto, por ejemplo, con una cita de Irene Vallejo, del infinito en un junco, que dice, nunca olvidarás a una persona que te leyó un libro en la noche, a la luz de la vela. Entonces yo le pregunto a la gente, yo, ¿quién fue la persona que te leyó? Vos sos el que lee, te han leído, te han arrullado. Es toda una interacción muy bella. Tenemos un espacio que se llama Ven y te cuento. Por ejemplo, en agosto acabamos de salir de una maratón, remaratón de 8 en vivos durante el mes. Como vemos acá, solo por mostrar estos 4, literatura sobre la Segunda Guerra Mundial, con un invitado pues que súper sabe el tema, literatura contemporánea colombianísima, con Ceci fue recomendaciones de libros que rompen estereotipos, de literatura juvenil, ensayo, y acá hablemos sobre activismo juvenil y LGBTIQ+, con nuestro líder de activismo de Antioquia, primera vez que tenemos esa representación juvenil en el Congreso. Entonces, así, hay mucho pues invitados también a la cuenta, por supuesto, y sobre todo a permitirse conectar con las historias de maneras diferentes. Quisiera que ese sea el mensaje, que como los conmueva está perfecto, que como se quieran aproximar a las historias está hermoso. Este espacio, por ejemplo, lo que hace es utilizar la metodología europea de bibliotecas humanas, que eso no es otra cosa que prestar a las personas durante una hora, como cuando uno presta un libro en la biblioteca. Entonces yo le digo a la gente, vamos a tener este invitado por una hora y el tema va a ser este. Todas las preguntas que usted quiera. Es básicamente prestar a esa persona para inspirarse con su historia, para romper estereotipos, y creo yo que es lo que nos falta con la otredad, escucharnos y darnos cuenta de que no somos tan distintos y también de que en lo que somos distintos podemos encontrar mucha admiración. Bueno, entonces yo los voy a invitar a que cojamos estas 3 bibliotecas humanas y abrimos micrófonos por si de pronto tienen alguna pregunta para ellos. ¿Nadie? Listo.
Buenas tardes para todos. Súper bacano todos los contenidos. La pregunta es más, ¿cómo aconsejan ustedes o cómo pueden llevar a la vida diaria del mundo digital para salir del contexto literario? Me explico. Yo soy una persona que trabajo todo el día en computador, desde las 7:30 hasta las 6, y me gusta la literatura, pero ¿cómo salirnos de que para leer, pues para que al futuro no se convierta la literatura solamente en digital? Me sorprende que acá en la Feria del Libro son millones de libros que hasta se convierten en basura. Qué pesar, ¿cierto? Pero ¿de qué manera ustedes pueden recomendar de que se pueda proteger la impresión de los libros, pero que también se invita a esas personas digitales que todo el día trabajamos a que cojan un libro? Bueno, la invitación es que pensaría yo, primero lo que hago yo y lo que invito a hacer es mirar qué actividades se generan como salud mental y cuáles no. Por ejemplo, si las pantallas te saturan, vete por audiolibros para que te despejes. Explora los formatos distintos de leer solo, de leer en clubes o en lectura conjunta. Eso siempre será interesante, ver cómo lo nutre más a uno. No hay una fórmula mágica tampoco para eso. Empezar también a identificar de pronto rituales de cosas placenteras. Yo no sé, eso es lindo porque son citas con uno mismo. Poner una velita que huele rico, estar cómodo en un espacio. No recomiendo demasiado cómodo porque uno puede dormir muy fácilmente. Es la realidad. Leer también es un ejercicio físico y cuando uno va a empezar y no está tan acostumbrado, se cansa, eso es normal. Y muchas veces no se dice, entonces la gente dice, no, es que yo no soy lector, pero eso es una costumbre, o sea, no tiene que estar ahí también, pues parpadeando, suena como pues obvio, pero uno se puede agotar ahí, entonces sacar un espacio que sea cómodo, mirar si te gusta leer o no con música, si de pronto con una persona cercana también puedes, con un formato pequeño, decirle, vámonos de estos 3 microrelatos y después lo comentamos. Yo creo que hay muchas posibilidades también en lo transmedia. Una película que te guste, píllate si de pronto tiene un libro. Uno de los últimos en vivos fue a que no sabías que esta película es un libro. Y entonces mucha gente decía, ay, y se fueron a leerlo y fue como, oh, qué interesante, porque uno ahí sí que comprende más la película. Entonces yo creo que es explorar, permitirse, coger cuentos infantiles, asistir a espacios como las bibliotecas en el que uno realmente se desconecta del trabajo, se desconecta de esas vainas y va y se sienta ya y es otro mundo. Explorar un montón y también lo que no te gusta soltar y si el libro no te gusta también soltar. ¿Por qué obligarse? Ahí sí creo que es pertinente parafrasear ahí a Borges como que la lectura es una forma de felicidad y obligarse a ser feliz. No. Entonces buscar la que realmente sí te haga feliz, no sentir culpa tampoco por dejar el libro o ningún formato que no te esté satisfaciendo. Muchas gracias. Tenemos espacio para otra preguntita. Bueno, a mí me fascinó, digamos, como todo el asunto colaborativo alrededor de todo este tema de producción de contenidos, desde la academia, pues, con nuevos formatos, lo que planteaba Andrea, lo de la interfaz, quedó como muy motivada, y este asunto como de mostrar diferentes alternativas de Karen. Pero yo quisiera saber, digamos, cómo vivir de la producción de contenidos y no morir en el intento, ¿cierto? Porque uno ve, digamos, mucha oferta y digamos, hay una democratización de todo esto, digamos, las propuestas de las bibliotecas y de la academia, ¿cierto? Nuevas formas de hacer las cosas, pero entonces, ¿cómo, digamos, arriesgarse y saber que hay todo un movimiento económico ahí, pero entonces hacia qué le apunto, ¿cierto? Más allá de los me gusta y más allá de cómo atraigo, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber eso. Voy a mostrar mis estados financieros para que lloremos. Bueno, ¿cómo vivir de eso? Con mucha calma, este es un proceso. Yo, por ejemplo, cuando las personas conocen mi historia y es como que súper, 2 veces, solo 2 veces por fortuna me han dicho como yo también quiero cambiar y no sé qué, yo estoy que renuncio y yo calma.
calma, salga con ahorros, no es el arte todavía. El arte, aunque nos encanta, todavía lo barequeamos en el sentido colombianismo. Pero sí, pedimos rebaja y decimos como que venga, ¿cómo así? Que qué tan importante pasa como lo de la literatura que mencionaba ahora con las bibliotecas, como tan importante, pero no se llega a concretar. Entonces con el arte todavía hay un esfuerzo muy grande. En todo vamos avanzando, en formación de públicos también. Puede que esos espacios no se dieran hace bastantes años. Entonces, o no muchos años de hecho. ¿Qué pienso que es exitoso? Empezar a generar experiencias. Productos que sean experiencias, por ejemplo, el club de lectura, todas estas actividades que les mostré son gratuitas, pero mi club de lectura, por ejemplo, sí es pago y porque es más personalizado. Entonces, ese, por ejemplo, tiene un costo, esa es una entrada que hay ahí. Yo colaboro con las editoriales, entonces las editoriales me envían libros, entonces pues ese no es un pago, y digamos que con las editoriales lo único es mostrar que la novedad, o si yo quiero no lo muestro, no lo debo ni reseñar, entonces pues también están esos libros, entonces también lo ponen a disposición como léalo. Hay ahí también otra entrada, pero sobre todo generar experiencias y el mismo público va dando como eso. Por ejemplo, a mí me preguntaban tanto sobre los regalos literarios que saqué una vez una línea de camisetas y me fue muy bien. Saqué una colección de camisetas, vendimos muchísimas camisetas sobre Corazón Lector también por esa narrativa. Poemas, dedicando poemas por teléfono. Esa es otra forma, porque entonces alguien que está en el exterior, por ejemplo, y tú llamas y le dedicas un poema o que va a cambiar de empleo, y no son montos muy grandes, pero todo eso va sumando y de ahí surgen posibilidades. Por ejemplo, a mí mi cuenta me ha dado espacios como este, porque a mí me invitaron por mi cuenta, realmente por mi cuenta literaria. Y entonces también en lanzamientos de libros, a mí también me pagan por los lanzamientos de libros. En gestión cultural, a raíz de ir haciendo todo esto, me di cuenta que era fuerte en colombianismos, escribí un libro de microrrelatos en formato digital, me meto a las convocatorias, ya me he ganado varias, así se financió el libro de estos microrrelatos, así he comprado también todo mi material, mi aro de luz de cuenta de esos proyectos culturales. Sí se puede, es un camino de ir buscando y también de tener mucho cuidado con que uno no pierda el propósito de lo que le gusta, yo pienso que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en lo que sueña, porque puede perder el propósito también si se vuelve solamente lo económico y solamente lo productivo, más allá de, por ejemplo, a mí que me encanta crear, y si se vuelve solamente monetizar o una producción en masa, me puedo quedar sin propósito de vida. Entonces trato de ser muy cuidadosa de hasta dónde mi trabajo, hasta dónde mi ocio, pero sí hay diferentes posibilidades de hacer esto. Y por ejemplo, todo esto es experiencia. Les cuento que yo voy a empezar la otra semana como facilitadora de biblioteca en Confama, y tiene que ver con eso, con que yo también me he ido pagando mis formaciones con los ingresos de mi cuenta y demás, y se van abriendo también posibilidades físicas gracias a lo digital. Yo creo que yo también le sumaría, quizás en términos técnicos, puede que te funcione leer mucho de marketing digital, porque claro, hay que tener como una oferta de valor, hay que saber pues de la experiencia, de tu público objetivo, de ver cómo vas creando diferentes como modelos de negocio quizás, pero es importante también que mires como los canales, y cada canal al final tiene sus reglas. Si tú te vas por Instagram, el algoritmo va cambiando, que eso al final es lo que te facilita que te vean o no te vean más personas, y en cada red social es diferente. Entonces TikTok tiene un buscador que funciona de una forma, privilegia ciertas cosas, y al final también es un contenido que tú tienes que crear como desde la creatividad, de ver cómo tienes una oferta de valor y un sentido de propósito muy claro, pero cómo modificas eso también y lo insertas dentro de las reglas de las redes sociales o dentro de las reglas de cada una de las plataformas. Por ejemplo, lo mismo para los podcasts en Spotify, hay como algunas formas específicas que la gente prefiere, y hay estudios como de marketing relacionados. Lo mismo, tampoco no es que sea como que si tú sigues las reglas necesariamente vas a triunfar, es ensayo y error y conociendo tu público, ver qué funciona y ser yo creo que muy juicioso analizando como también tu contenido. Que tú subes, por ejemplo, un video de esta forma, uy, la interacción funciona, las visualizaciones son mejor, de pronto puedo hacer más contenidos similares. Esto no funciona tanto, de pronto la obra no funciona tanto. Las redes es como una mezcla como entre azar y técnica. Entonces es importante que vayas viendo todo el tiempo cuáles son esos canales, porque a nosotros como biblioteca y seguramente a la academia
pues nos ha tocado aprender mucho de cómo funcionan las redes para que el contenido también lo muestre y sea interesante y sea relevante también para las personas. Y por último, si quieres, por ejemplo, si es una necesidad específica, por ejemplo, quieres autopublicar, si quieres me escribes y yo te cuento quién autopublica con todo, a quien ha creado una comunidad fuerte a punta de buen contenido, porque no es ni la mala fama de los influenciadores que dicen qué delicia restaurante y ni siquiera han ido. O sea, no es eso. Por ejemplo, Alexandra Castrillón en autopublicación es supremamente fuerte, es la que mencioné que se ganó ese premio. Entonces, siempre en lo digital y en la vida, pues, análoga, el benchmarking, quién está haciendo las cosas bien, cómo está generando bien su comunidad. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes por hacer parte de esta fiesta del libro traída a nosotros por la Alcaldía de Medellín y gracias a nuestros grandes aliados como la Biblioteca Pública PIN.